Vamos a leer la palabra del Señor. Bienvenidos todos y también a las personas que, no sé si estamos hoy en vivo, estamos en vivo, no sé. Logramos entrar a la transmisión, sí, qué bueno, se había cortado un momento, pero también saludamos a las personas que están viendo nuestros videos. Y vamos a leer en el Evangelio según San Lucas, capítulo 24 del Evangelio según San Lucas. Y leo el versículo número 32 en adelante y versículo 45. Lucas 24 y leemos versículo número 32. Solo vamos a leer dos versículos de este capítulo, versículo el 32 y el 45. Me voy a saltar al 45. Vamos a ver, dice la palabra del Señor. A mí me gusta que participen y que lean conmigo. Dice las Sagradas Escrituras, versículo 32, léalo conmigo. Y dice, y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Versículo 45. Entonces, diga conmigo, les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Diga conmigo, les abrió el entendimiento para que comprendiesen. Amén, amén. Gloria a Dios. Todavía me falta otro versículo aquí. Creo que, no sé si es el 31. Bueno, amén. Ok, estamos. Yo quisiera hacer una oración. Saben que este libro es un libro sagrado y es un libro con una sabiduría profunda, y no se debe escuchar ni tampoco leer así de forma muy trivial. Y no se debe ver este libro, como dice mucha gente, a este libro se le pone, es papel, solo tinta, pero no es un libro sagrado y es una palabra viva, amén, y es poderosa. Entonces yo quiero que esta palabra pueda traducirse o pueda impactar nuestras vidas y traducirse en cambios, en transformación en nuestras vidas. Y por eso vamos a orar al Señor para que esta palabra pueda penetrar en nuestras vidas. Esta palabra es espíritu, dijo Jesús, es vida. Así que nosotros debemos de recibirla en nuestro espíritu para que pueda hacer una obra eficaz en nuestras vidas. Padre, en esta hora te pedimos, Señor, que abras nuestro entendimiento y alumbres los ojos de nuestro entendimiento, que podamos ser capaces de comprender, Señor, todos juntos, Padre, los misterios, esta sabiduría que viene de ti, Señor. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos que todo bloqueo que haya en nuestra mente, toda interferencia que haya en nuestras vidas, Señor, en este momento sea derribada en el nombre de Jesús. Y te pedimos que esta palabra, Señor, en este momento pueda penetrar hasta partir el alma, las intenciones del corazón, hasta penetrar lo más profundo de nuestro ser, Señor, para que haga esa obra en nuestras vidas. Espíritu Santo, en esta hora sabemos que tú eres el que inspiraste esta palabra y te pedimos que tú nos reveles en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Quiero leer también en el Primera de Corintios capítulo 2, antes de entrar en este tema. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 9 al 10. Y luego a partir de ahí dice: antes bien, diga conmigo, antes bien, como está escrito, cosas que ojos no vio ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Diga conmigo, pero Dios nos las reveló. Diga, reveló.
Repita esta palabra, nos las reveló. Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Cosas que ojos no vio, ni oído oyó, ni han subido, no, o sea, son cosas inimaginables que ni usted tiene la capacidad de poder comprender la magnitud de las cosas tan gloriosas que Dios nos quiere dar a nosotros. Pero dice que Dios las ha preparado para los que le aman, para aquellos que están apasionados, para los que quieren recibir esas cosas profundas que Dios quiere revelarnos, pero que solamente son reveladas a nuestro espíritu. Amén. Cuando dice que ojo no ha visto, ni han oído, es decir, que Dios no ha terminado de hacer su obra en nosotros. Hay cosas que aún no hemos visto. Estamos recién comenzando. Dios nos va a sorprender con cosas aún más grandes todavía. Así que hay cosas que son inauditas, nunca se han oído, quiere decir eso. Cosas inéditas, no han sido hechas, o cosas insólitas que no han pasado todavía. Dios quiere mostrarnos todas esas cosas. ¿Cuántos aman al Señor? ¿Cuántos aman su palabra? Ok, lee otro versículo, Jeremías 33:3. ¿Sabes una cosa? El Señor me dijo: este pueblo no me pide a mí sabiduría ni revelación. Y es bien raro porque los apóstoles, si usted lee las cartas de los apóstoles, a cada momento están diciendo: doblo mis rodillas, pido para que Dios a este pueblo le abra el entendimiento, que puedan comprender. Siempre están orando para que Dios nos dé la capacidad, la inteligencia espiritual. Amén. Fíjese que cuando yo hablo de inteligencia y sabiduría, estoy hablando de algo espiritual. No estoy hablando del intelecto humano. No estoy hablando de la capacidad de comprensión que usted pueda tener, sino que estoy hablando de que esto solamente se puede entender por el Espíritu. Así que es algo que tenemos que pedirle a Dios. Jeremías 33:3 dice, lea conmigo: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré ¿qué? Cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amén. Así que nosotros, como Pablo dijo, no podemos pretender que lo sabemos todo. O sea, Dios todavía no nos ha mostrado esas cosas grandes y ocultas. Diga, ocultas. Ok, vamos a poner el tema y luego yo inicio. Póngame el tema, diga conmigo: la palabra de Dios revelada. La palabra de Dios necesita ser revelada. Amén. ¿Qué es revelación? Tenemos que entender eso. ¿Qué es revelación? Si cualquiera pudiera entender la palabra, cuando Jesús dijo que Dios ha escondido estas cosas de los sabios de este tiempo, pero que se las ha revelado a los niños, significa que alguien puede ser un profesional, un gran intelectual, un sabio, haber ido a la universidad y sin embargo no entender estas cosas que pudiera entenderlas hasta un niño. ¿Sabe por qué? Porque se necesita revelación. Entonces vamos a entender qué es revelación y lo que es sabiduría de Dios y lo que es sabiduría de este mundo, lo que es inteligencia humana y lo que es la inteligencia espiritual. Son dos cosas muy distintas. Así que este pasaje dice que Dios quiere enseñarnos cosas grandes y ocultas. Diga, cosas grandes. Yo quiero que abra su mente a esas cosas tan grandes, pero la palabra clave aquí es cosas ocultas. Amén. Diga, cosas ocultas. Ahora, ¿por qué necesitan revelación? Voy a ponerles un ejemplo. Por ejemplo, en el Pentágono
hay cosas que mantienen en un secretismo que nadie puede entrar a ciertos atrios del Pentágono. Son cosas secretas que tan confidenciales que no han podido, no se han dado a conocer al público. Eso significa, la palabra oculto o cosas secretas son cosas que Dios todavía no ha dado a conocer. La palabra revelar significa dar a conocer algo que no conoces todavía. Amén. Entonces, para eso necesitamos revelación. Es decir, hay cosas que todavía grandes y ocultas. Amén. ¿Cuál es la palabra que se usa para desclasificar, verdad? Estados Unidos va poco a poco, en momentos propicios, van desclasificando secretos y uno se da cuenta, wow, no sabía eso. Era un secreto, pero luego se revela. Entonces esa es una revelación, es algo que tú podías haber estado en la iglesia mucho tiempo, haber leído la Biblia, escuchado muchos sermones, pero al final dice, no había entendido eso. Entonces la revelación es algo hasta que tú puedes tener esa luz de parte de Dios. Por eso Pablo dijo que el Señor les alumbre los ojos del entendimiento. Eso significa que hay ojos en nuestro entendimiento. Yo les voy a hablar acerca de eso, de por qué muchas personas no pueden discernir o percibir las cosas espirituales y les parecen algo tedioso o aburrido, o se aburren de la vida cristiana. Y voy a comenzar a explicar eso. Primero, el Señor me habló de esto. El Señor me dijo esto muy claramente: mi pueblo se ha acostumbrado a solo recibir información, letra y cultivar su intelecto. Y el Señor me dijo, háblales que pidan, que clamen por sabiduría y revelación. Entonces, la información, póngame atención que lo que estoy hablando son cosas muy grandes. Yo pasé muchos años, hermano, que estudié teología. La palabra teología es en la rama que estudia a Dios, ¿verdad? Las cosas espirituales, las cosas de Dios supuestamente. Pero es el hombre en su intelecto tratando de entender a Dios. Pero la revelación no es tú tratando y esforzándote mentalmente de entender a Dios, sino la revelación es Dios revelándose a ti por el Espíritu como Él es, como Él quiere que tú lo conozcas. Y cuando una revelación llega, no es algo que está en la mente, sino que es algo que llega a tu espíritu. Ya voy a hablar también eso acerca del espíritu, porque lo que está en nosotros y no nos deja recibir las cosas espirituales es que el espíritu nuestro muchas veces está muerto, o los sentidos espirituales en nosotros están atrofiados, tienen que activarse. Nosotros tenemos ojos del espíritu, tenemos oídos internos, ojos internos del espíritu, tenemos oídos, podemos percibir cosas que son invisibles, cosas que están más allá de la comprensión y del intelecto humano. Amén. Entonces, las cosas del espíritu son cosas invisibles, son cosas sobrenaturales que no las puedes entender de otra manera sino es a través del espíritu. ¿Cuántos me están siguiendo aquí? Ok, porque mira, tú estarías perdiendo el tiempo de tanto leer la Biblia. Pastor, yo me leí 10 veces y la leo a la hora de irme cuando tengo insomnio, para dormirme, porque me aburre y no entiendo. Entonces eso es cuando usted no tiene revelación de la palabra. Amén. Ok. Y mire cuántos abogados son ateos y a ellos les hacen por fuerza leer la Biblia. Fíjense, la tienen en su biblioteca, pero eso ha cambiado, ha impactado sus vidas, los ha transformado. No, porque para ellos eso no es revelación, es un libro de texto nada más. Amén. Y así le puede pasar a un pastor, a un cristiano, tener ese libro, pero ese libro todavía no se ha convertido en algo que le cambie, le transforme, le impacte su vida. ¿Está conmigo en esta hora? Ok, entonces vamos a ver. Primero, lo que el Señor me habló es que por qué Pablo estaba hablando y orando para tener esa claridad mental y espiritual, ¿no?
que Dios abra la mente, el corazón a esas verdades ocultas, secretas, que no son perceptibles a nuestra vida. Por ejemplo, el amor. Les voy a poner un ejemplo, ¿no? Yo había oído tanto Dios es amor, pero sin embargo yo siempre pensaba que Dios no me amaba a mí. Dudaba muchas veces, a veces sentía que Él me amaba y a veces sentía que no. Les voy a hablar acerca de esta experiencia. Por ejemplo, el amor. ¿Y por qué yo mentalmente creía que Dios es amor? Y hasta lo predicaba. Pero ¿por qué en mi experiencia yo no experimentaba ese amor sanador de Dios? ¿Por qué yo no experimentaba ese abrazo tierno y amoroso de mi Padre? ¿Por qué yo hablaba de Dios diciendo Padre que estás en los cielos? Pero yo no tenía la revelación de Dios como Padre. ¿Sabían ustedes que esa faceta de Dios de ser Padre, no todas las personas lo tienen? Solo dicen Padre por orar, ¿verdad? Pero es algo mecánico. Pero cuando uno tiene una revelación de Dios como Padre, tu identidad, ¿verdad? Cambia, porque te sientes aceptado, amado, querido por un Padre que te ama incondicionalmente. Cuando usted experimenta también el amor de Dios, por eso Pablo decía: yo quiero que ustedes comprendan la anchura, porque el amor de Dios solo se puede medir en dimensión. Yo quiero que comprendan y puedan ahondar ustedes, que puedan sondear y experimentar el amor de Cristo. Dice, porque dice que ustedes puedan dimensionar la magnitud de ese amor. Dice la altura, la anchura, la longitud y la profundidad de ese amor, para que ustedes sean llenos de la plenitud de Dios. Entonces yo hablaba del amor de Dios, pero no experimenté nunca. Y eso es lo que pasa en la iglesia, hermano. Nosotros venimos a oír sermones día a día. ¿Sabe usted que yo estaba acostumbrado a eso, a oír conferencistas, a hombres muy elocuentes? Me gustaban las buenas prédicas, y entonces yo buscaba a esos hombres. Pero el Señor dijo: yo no quiero que la fe de ustedes esté fundada en hombres, sino en la sabiduría de Dios, en el poder de Dios. Amén. Porque usted puede venir y decir: yo voy los domingos a oír una prédica, pero eso no es. La gente está cansada de venir solo a oír y no experimentar nada. Es que el evangelio no es solamente palabras, hermano, es experiencia. Amén. Yo quiero, porque ¿de qué me sirve que yo les esté hablando aquí toda la tarde de que Dios es amor y que Dios es un Padre? Ah, sí, mira, si alguien le dice: mira que Él es tu papá, pero yo nunca he recibido un abrazo de ese papá, ni un cariño, ni una palabra bonita. No lo he sentido, jamás. Entonces, ¿cómo puedo yo decir solo, hermano, intelectualmente o teóricamente sé que Él es mi papá, legalmente? ¿O cómo puedo decir: dice mi papá que Él me ama, pero Él nunca me ha mostrado ese amor? Pero entonces Pablo dice: yo quiero que ustedes vayan más allá y que le pidan al Señor revelación, que Dios les abra, les alumbre el entendimiento. Mire, esa palabra me gusta, que les alumbre los ojos del entendimiento, porque ese día va a haber un nuevo amanecer. Va a ser un día en un despertar espiritual. Porque tú dices: wow, el pastor nos hablaba de eso del amor, pero yo ahora experimenté sumergirme en el océano de su amor. Comencé a recibir cascadas del catarata, como que eran cascadas del amor de Dios sobre mí. Y yo me sentí tan amado que eso me sanó de toda depresión, de todo rechazo, de toda falta de autoestima. Me sanó todo ese amor, que ya no quiero mendigarle a nadie aprobación o que alguien me dé cariño, porque me siento tan amado por Dios. Ese es lo que me dijo el Señor, que les hablara así. O sea, quiero que les cuente. Me dice: uno es ¿qué se siente? ¿Qué sucede cuando hay una revelación? ¿Cómo puedo saber que yo ya recibí una revelación? Y otra es: ¿cómo te impacta esa revelación? Amén.
Entonces, yo les invito que usted busque en la palabra no conocimiento, sino revelación. Les voy a explicar esto. Vamos a ver, saber más. Les voy a explicar esto, ojalá lo entiendan. Si alguien me preguntara aquí, pastor, ¿y usted conoce a Donald Trump? Hablo siempre de Donald Trump porque ¿quién no lo conoce, no? Si yo le dijera Juan Pérez, ¿y quién es ese? Fulano, diría. Pero le digo Donald Trump. Ok, pastor, ¿y usted conoce a Donald Trump? Yo le diría, honestamente, no. Voy a ser sincero. Yo sé acerca de él por lo que he oído y leído. Y me he informado acerca de él, eso es lo único. Pero no lo conozco. O sea, conocerlo es que yo haya ido allá a la oficina oval a sentarme y estar ahí por lo menos 2 horas con él, y que él me haya dado la mano, por lo menos estrecharle la mano, ¿no? Amén. Y que en esa conversación pudiéramos haber intercambiado palabras y él me hubiera abierto el corazón y yo también. Tener como un momento de diálogo para conocerlo a él y que él me conozca a mí. Entonces yo diría, sí, lo conozco. Entonces es igual con Dios, ¿verdad? Si usted solo oye teología, solamente palabra de que Dios es así, pero no lo experimenta, entonces usted no va a decir, wow, Dios es así. Una de las cosas a través de las cuales uno tiene revelación, y yo sé que a muchos no nos gusta esto, pero son los tratos, ¿verdad? Ese sería número 1, lo más base número 1 sería los tratos de Dios. Les voy a poner un ejemplo. ¿Cómo pudo Abraham recibir la revelación de que Dios es proveedor? ¿Sabe que fue Abraham el que le llamó a Dios Jehová Jireh, que significa Dios es mi proveedor? Amén. Eso significa Dios es mi proveedor. ¿Cómo fue esa experiencia? Cuando Dios le pidió que le entregara en sacrificio a su único hijo amado, Isaac. Y cuando él iba a sacrificar a su hijo, él llevaba la leña y a su hijo allí, y el niño inocentemente le preguntó: papá, la leña y todo lo concerniente al sacrificio lo traemos aquí para adorar a Dios, pero ¿dónde está el sacrificio? Y sabe que le dijo a Abraham: Dios se proveerá de cordero. Wow. Y a los criados, ¿sabe que le dijo? Quédense aquí debajo de la montaña, porque ya vamos a regresar. Él dijo: no voy a regresar yo solo, sino que vamos a regresar mi hijo y yo, en plural. ¿Sabe por qué? En Hebreos dice que Abraham sabía que Dios era poderoso, que aunque él hubiera matado a su hijo, él se lo iba a resucitar de entre los muertos. Ahora, y por eso Dios le llamó amigo, porque le había obedecido. Cuando Abraham iba con el puñal para sacrificar a su hijo, el Señor le dice: detente. Y cuando él volteó a ver, estaba ahí, hermano, un cabrito que se había trabado ahí en una zarza, en unas ramas con los cuernos. Y entonces ahí el Señor, ¿verdad?, le mostró su fidelidad. Y él dijo: wow, Dios se proveyó de cordero. Pero en sentido simbólico, el cordero, es que los que deberíamos de haber muerto somos nosotros, pero Dios dijo: yo voy a proveer un sustituto para que muera por ustedes. Entonces Dios se proveyó un cordero. ¿Y cuál es ese cordero? Es Jesucristo. Ahora, desde ese momento Abraham dijo: Dios provee. Dios provee. Diga conmigo: Dios provee. Dios provee. Dios provee. Dios siempre proveerá. No faltará, siempre. Cuando pienses que no tienes, Dios proveerá. Amén. Ahora, esa revelación, ¿cómo la tienes? En la experiencia. Cuando estés muriéndote de hambre y de repente te caiga allí en la puerta alguien: hermano, ¿cómo está? Fíjese que Dios me dijo que le trajera comida. Ahí va a ver que Dios provee. Ahí se le va a revelar Dios como el Dios proveedor. Pero ahorita a usted le han hablado de oídas a oído, pero usted no ha experimentado. Oh, Dios es mi sanador, Jehová es
Rafa, mi sanador. Aquellos que Dios los ha levantado del hospital, ellos pueden decir: Dios es mi sanador, porque tienen una revelación y nadie les puede cambiar eso. Igual Agar, ¿verdad? Agar, que era la esclava de Abraham. Y la palabra de Dios dice que hubo una discusión allí y Dios le habló y le dijo: bueno, los niños se están peleándose, Isaac y Ismael. Entonces le dice: tienes que echar fuera a Agar, porque no pueden estar juntos, y es mi voluntad, así que hazlo. Y así que con su dolor Abraham despidió a la esclava, pero él sabía que tal vez se podía morir en el desierto, porque la dejó ahí con su hijo desamparada. Pero caminando esa mujer, allá en el camino, en el desierto, imagínate, vio un pozo. Eso es un milagro. Y allí en el pozo Dios se le apareció y le habló y le dijo: no temas, Agar, porque yo también me he acordado de tu hijo, y de tu hijo yo voy a levantar una descendencia también. Y ahí están todos los árabes. Amén. De Isaac, los israelitas, y de Agar, ahí están los árabes. Yo tengo un plan para ustedes también. Yo los voy a hacer un pueblo. Amén. ¿Cuántos tienen sangre aquí, palestina o de árabe? No sé, pero la cosa es que está aquí porque Dios quiso. Amén. Y Dios le dio una bendición también a ese pueblo. Pero cuando esa mujer vio allí y tuvo esa experiencia que Dios no la iba a desamparar a su hijo ni nada, y junto a ese pozo le llamó a ese pozo el pozo del viviente que me ve. Por primera vez recibió esa mujer en experiencia propia, en una vivencia, que Dios es un Dios omnisciente y omnipresente, que Él no se ha olvidado de tu vida, que Él está pendiente de nosotros. Y no es que Dios se haga el ciego o que se haga de la vista gorda, sino que Él te ve. Él dice: este pozo le voy a llamar el pozo del Dios viviente que me ve. O sea, Él está vivo y me ve. Diga: Dios me ve. Diga: el Dios viviente que me... Diga: me ve. Diga: Él me ve. Entonces ahí viene una revelación. Eso ya no te lo contaron, sino que eso ya es tuyo, y tú lo experimentas y Dios me ve, Dios me provee, Él es mi proveedor. Y eso es real en tu vida, nadie te lo puede quitar. Pero si solo estás en iglesia recibiendo solo información y teología, no es tuyo, porque no lo has experimentado. Está conmigo en esta hora. Póngame atención. Mire, mucha gente piensa que decir Cristo vive, la gente dice amén, Cristo resucitó de los muertos, amén, nos encanta mucho. Él está vivo, Él es real. Pero a la hora que nosotros estamos pasando pruebas, ¿y dónde está Dios? Pues no lo veo por ningún lado. Creo que Dios me ha olvidado. Y así iban cabizbajos los discípulos que habían seguido a Jesús en esos 3 años de ministerio. Y aunque Jesús les había dicho: yo voy a padecer, voy a ser entregado en manos de hombres, me van a llevar preso, voy a morir, pero al tercer día voy a resucitar. Pero ellos no habían recibido esa revelación. Y yo te voy a decir una cosa: tú puedes en este momento decir, sí, es fácil solo decir Cristo vive, amén, lo creo. Pero aquí aquí Él es real, Él está vivo, pero estás deprimido. Entonces no está vivo. Entonces vino el Señor, y cuando vio a esos que venían hablando, ¿se acuerdan de Jesús de Nazareno? Nosotros esperábamos, mire qué palabras más
llenas de negatividad. De Él esperábamos que nos iba a salvar, pero al fin perdimos el tiempo. Nos sentimos defraudados. Ahí venían hablando y dice que venían cabizbajos así. Y cuando Jesús se puso a la par de ellos, ¿qué les dijo? Varones, ¿por qué estáis tristes? ¿Por qué caminan ustedes así tan tristes? ¿Por qué están hablando así? Y ellos todavía iban caminando a la par de él. No reconocieron primero su voz, ni reconocieron su presencia, ni que era Jesús que estaba junto a ellos. ¿Sabe por qué? Ahí están los prejuicios, están las fortalezas mentales, porque en la mente ellos decían: no, es imposible que un hombre muera y que después resucite. Así que ya tenían ahí, estaban ya ellos como con la mente preacondicionada, así como vienen muchos aquí a la iglesia. Es que yo no creo en milagros. Vaya, te voy a decir, esa es otra revelación que yo recibí. Fíjate que yo tanto que he leído en la Biblia que Jesús hace milagros y que Él enseñaba en las sinagogas y luego iba por las ciudades sanando a los enfermos, sanaba a los leprosos, echaba fuera demonios. Pero lo leemos nosotros y todavía hay pastores que no creen en eso, porque no se les ha revelado. Y entonces, hasta que yo fui a una clase de inmersión, hermano, donde el tema era sobre que Dios es un Dios sobrenatural y de milagros. Mira, en ese día, así lo puedo decir claramente, que me cayó como de mis ojos una escama y por fin pude ver a Jesús como un sanador. Te estoy hablando que yo siendo pastor, pues, no se diga tú que eres un miembro de la iglesia y que estás aquí. ¿Cristo sana? Sí. ¿Él sanó a los enfermos? Sí. Contarlo como historia es bonito. La cosa es creerlo ahora, por revelación, que Él sana, que Él liberta. Amén. ¿Cuántos creen que Él liberta? Ok, vaya, te voy a decir una cosa. Usted dé gracias a Dios y aproveche su tiempo de donde está sentado, porque mire, cuando un hombre que tiene revelación de algo se siente que no es solamente conocimiento impartido. Ok, está conmigo en esta hora. Y te voy a decir una cosa. Tenés que volver a redefinir la palabra conocer, porque en la Biblia la palabra conocer no es: hey, ¿cómo está Moisés? Ay, qué gusto conocerte. Nice to meet you. Qué gusto conocerte. No, en la Biblia conocer, por eso es que Pablo decía: yo quiero que ustedes comprendan y conozcan el amor de Dios. Eso significa, tienes que conocer cómo es el amor de Dios, pero que lo conozcas. Por eso les dije yo no conozco a Donald Trump. Tengo que ir a la oficina Oval y estar con él para conocerlo. Entonces, el amor de Dios, yo puedo hablar del amor de Dios, pero yo experimentarlo es otra cosa. Y eso es lo que pasa en las iglesias, que la gente por eso se aburre. La gente solo vive de letra, pero no experimenta. Mire, hermano, cuando yo experimenté por primera vez el amor del Padre, yo me tiré en el suelo y pasé tiempo ahí en el suelo como un niño recibiendo su amor. Y allí el Señor me afirmó en su amor, que me siento tan amado y que ningún demonio, ni hueste de maldad, ni principado me puede hacer dudar ni un momento de que Dios me ama y me acepta. Qué diferente salir caminando así usted de la iglesia que salir diciendo: pastor, yo a veces dudo con que ni la suegra me quiere. ¿Cómo me va a querer Dios? Nadie me quiere, nadie me ama, todos me rechazan. Entonces usted va a salir siempre con la cabeza para abajo, ¿no? Y entonces estos que andaban ahí, primeramente, cuando Jesús les empezó, dice, diga conmigo, les abrió, diga conmigo, les abrió las escrituras. Y les empezó a hablar
porque en aquel tiempo no existía la Biblia así como esta que tenemos ahí de 66 libros, sino que lo que hoy le llaman la Torá estaba compuesto, solamente decían los salmos, los profetas y los libros de Moisés. Aún Cristo, cuando citaba la Biblia, él decía, como dijo Moisés, los profetas y los salmos. Y a él le venía citando cómo era necesario que Jesús padeciera y que él muriera y que un día y lo iba a resucitar de los muertos y todo eso. Y dice que cuando dice la Biblia, les abrió la escritura, no quiero que usted piense, ay, el hermano abrió la Biblia. No. Está conmigo en esta hora. No sé si están comprendiendo esto. Porque en ese tiempo, primeramente, tener un ejemplar de las Sagradas Escrituras era imposible. Solo estaba en el templo y era un pergamino enrollado. Y no estaban los libros como ahora tenemos la Biblia. Así que cuando les abrió las Escrituras, no quiere decir que Él les abrió el libro, sino que les abrió para que lo entendieran. Okay. Pero luego dice que les abrió. ¿Qué dice que les abrió? El entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Esa es otra cosa. Por eso usted debe pedirle al Señor. Porque yo estoy aquí en la iglesia, pues puedo estar perdiendo mi tiempo y aún leyendo la Biblia, y nunca la Biblia me hace un cambio en mi vida. Hasta el esposo le dice a los hijos, lea la Biblia. Y digo, oh mujer, lee la Biblia. Y él no cambia, el bárbaro, sin vergüenza. Y ha leído la Biblia por gusto, porque no lo ha cambiado. ¿Por qué? Porque necesitamos primero que Dios nos abra las Escrituras y que nos abra el entendimiento para comprender las Escrituras. Amén. Otra es que, imagínate tú, que yo voy caminando aquí. ¿Cómo te parece a ti esto? Casi increíble, ¿verdad? Jesús caminando a la par de ellos, y caminaron un buen trecho para que Jesús les iba explicando las Escrituras, y dice que no le reconocían. ¿Está conmigo en esta hora? Imagínense si habían estado 3 años con él, lo conocían bien, pero ¿por qué ahora no le conocían? No le reconocían. Dígame alguien una explicación por qué no le reconocían que era Jesús. Lo voy a hacer participar. Ajá. Entonces mire, existe algo que se llama velos religiosos. Por eso que usted, cuando el pastor dice, hoy cantamos esa canción, dice, en presencia de los ángeles y la gloria de Dios aquí, donde dice, gloria a la hermana aquella que está allá. Pero no ven nada. Pero el que Dios le ha abierto los ojos, esa es otra cosa. Mire hermano, en Revelación yo había leído eso de demonios. Primero sentía miedo. Sabe que mi mamá decía, no hablen de demonios, que eso trae mala suerte. Eso no hablen de eso. Y yo, hasta que Dios me dio una revelación, cuando Pablo dice, nuestra lucha no es contra sangre ni carne, no es humana. Cuando estás enfrentando cosas en tu matrimonio, con las personas en tu trabajo, o espirituales, emocionales, mentales, el Señor dice, no es carne ni sangre. Tenés que discernir que hay principados y potestades y huestes. Wow, siento la presencia de Dios. Huestes de maldad que se mueven en lugares de oscuridad. Tienes que saber y percibir y discernir que tu lucha es en el mundo espiritual. Cuando Dios me abrió los ojos así, ¡pum!, y yo desperté y dije, no cuentos, lo que yo estoy pasando son demonios y ahora tengo que hacerle guerra a esos demonios. Wow. Echarlo fuera de mi vida, echarlo fuera de mi hogar, de mi matrimonio, de mis hijos, y echarlo fuera. ¿Ustedes creen que Jesús era un esquizofrénico? Cuando él andaba en cada ciudad, echaba fuera a los demonios. Él echaba a cada momento fuera a los demonios. ¿Por qué? ¿Por qué se manifestaban los demonios? Porque él los percibía, los podía discernir.
dónde estaban metidos. Así que cuando uno no tiene discernimiento, te puede estar durmiendo hasta con demonios, como la película que dice durmiendo con el enemigo. Uno puede tener al mismo diablo a la par y no percibe. Pero cuando tú tienes discernimiento, sabes contra lo que estás peleando. Dios te alumbra ese mundo. Dice, ahora sé, tengo que orar así, tengo que hacer esto. En una lucha espiritual voy a vencer esto, porque no es carne ni sangre, no es mi suegra, no es mi mujer, no son mis hijos los que tienen la culpa, porque uno le echa la culpa a todo. Es que ese pastor tiene la culpa. Es que la esposa que el Señor me dio es. No, Dios no te la dio, tú te echaste ese muerto encima. Pero cuando estamos entendiendo lo que es una revelación, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, también todas esas cosas que me sanaron a mí. Ahora la pregunta, bueno, vamos a volver a eso de que iba caminando, pero hasta que les abrió los ojos, entonces le reconocieron eso, y vieron, si este Jesús, wow, y dijeron, Señor, quédate con nosotros, no te vayas, que ya se hace tarde, quédate en nuestra casa, no sabíamos que eras tú, Señor, y nosotros ahí deprimidos, tristes, llorando cuando tú estabas caminando con nosotros. Mire la diferencia que puede existir cuando usted sabe de que Jesús está vivo. Él va conmigo al trabajo, Él anda caminando conmigo, Él está vivo, resucitó de los muertos. Jesús está conmigo, anda conmigo, Él es real, Él está conmigo. Amén. Mire qué diferente a sentir miedo. Ay, hoy me van a matar, ¿no? Jesús anda conmigo, Cristo poderoso anda conmigo. Y esa revelación es lo que yo quiero que usted pase de la teoría a una realidad en su vida. Amén. Yo siento así realmente, que en mi cuarto entra el Señor. Y yo tengo esa realidad, que en todo momento sé que Dios está ahí. Y hablo y oro con la convicción y la revelación de que Dios está ahí. Ahora, vamos a ver cómo se siente, pastor. Porque usted dijo que nos iba a hablar de qué se siente, qué sucede y cómo impacta la vida de una persona. Mire, estos hombres que iban tristes, cabizbajos, cuando vieron a Jesús, se cambió su rostro y hubo una alegría ahí. Y sabe que cuando Jesús se alejó de ellos, ¿sabe qué le dijeron el uno al otro? ¿No sentías que cuando Él nos venía hablando las escrituras, qué sentías tú? Le dice, sentía que me ardía, era una llama dentro de mí, me ardía el corazón cuando Él nos hablaba. Ese es alguien que tiene una revelación, amén. Cuando vas a una iglesia que un pastor tiene una revelación, es decir, para él no es teoría, es algo que él ya vivió, se lo ha revelado Dios. Entonces eso lo sientes tú. Y cuando él está hablando de eso, es como que, vaya, yo le voy a decir algo, solo digo estas palabras. Y yo lo he experimentado en hombres que han tenido la revelación del Padre. Dios es un Padre amoroso. Dios es un Padre amoroso. Entonces, como yo ya lo experimenté, en ese momento usted dice, le clavan esas palabras y dice, ya había oído eso, que Dios es Padre, pero de la forma que Él lo está diciendo, Él de verdad lo ha conocido a Dios como Padre. Y ya le voy a decir por qué es que uno necesita la revelación del Padre. Si Jesús no te elige a ti para darte la revelación del Padre, tú no vas a recibir esa revelación. Dice que el Hijo, Él es el quien escoge a quién, ¿verdad?, revelar a su Padre.
Así que esto no es decir, sí, Dios es Padre, Dios es Padre, sí, ya, eso ya me lo puedo. No, es que si no se te revela, tú vas a salir aquí siempre con problemas de autoestima, siempre frustrado. ¿Qué hago aquí en esta vida? Dios no me ama, no sé ni para dónde voy. Pero el que tiene identidad no habla, Dios es mi Padre y Él me ama. Está conmigo en esta hora, ¿está recibiendo? Bueno, dígame si está recibiendo. No, termino ya. Ok. Ahora, ¿qué se siente? Es que es una explosión adentro aquí, hermano. Cuando Dios te da una revelación que estaba allí en la palabra, pero tú no la entendías. Por ejemplo, yo, la sanidad interior de mis emociones. Yo iba a iglesias donde dicen, y un cristiano no tiene que tener depresión o problemas emocionales, porque ¿qué? Si usted ha creído en Jesucristo, usted ya todo automáticamente ya tiene que estar ya libre y sano. Pero luego leí esa palabra. Mire, póngame atención aquí al frente. ¿Se recuerda cuando Jesús fue a leer esa palabra de Isaías? La leyó en la sinagoga y dice que a él le dieron la oportunidad, Jesús, de leer ese libro de Isaías. ¿Y saben qué él dijo? Cuando leyó: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto Él me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, para sanar a los quebrantados de corazón y para anunciar el año agradable del Señor. Dios está agradado hoy. No quiere matarte, no quiere justiciarte, no quiere odiarte. Él quiere bendecirte, te quiere sanar tu corazón. Y Él dice: yo he venido, Él dice, el Espíritu del Señor está en mí para abrir las cárceles a los presos, para liberar a los cautivos. Y cuando yo leí eso y dije: mi corazón está quebrantado, sáname. Señor, abre la cárcel en la que me siento de soledad en mi vida. Señor, tú has venido para libertarme dice que vas a cambiar la aflicción en gozo, que vas a cambiar mi vestido de luto, de tristeza, y me vas a dar un vestido de alegría y una unción de gozo sobre mi cabeza. Yo lo creo, Señor, yo lo recibo. Y empezó Dios a sanar mi corazón porque creí a la revelación. Pero si tú solamente lees y oyes un mensaje, no vas a recibir. Yuhu, está conmigo. Bien, ya voy a ir terminando. Entonces les hablé yo acerca de qué es conocer en la Biblia. Génesis 4.1 dice, Génesis 4.1, póngamelo por favor. Génesis 4.1 dice, no sé si se los di a ellos. Diga conmigo: Adán, diga Adán conoció a Eva. ¿Y qué dice después? Y ella dio a luz, concibió y dio luz a Caín. Ok, diga: Adán conoció a Eva, su mujer. Ahora, esa palabra conocer es literal, que en ese momento él la estaba conociendo. No, habían estado juntos mucho tiempo en el huerto, pero ese era el primer día que él la iba a conocer, es decir, que se iba a tener relaciones con ella. Iban a experimentar por primera vez, unir sus cuerpos y experimentar el estar en intimidad juntos. Eso es conocer. También en la Biblia, cuando usted lee conocer, es experimentar. Ahora, si usted está en una iglesia y solo es letra y no experimenta nada, es que usted solamente tiene conocimiento. O sea, usted sabe cosas, pero no tiene conocimiento, es decir, no ha experimentado. Yo no estoy aquí para perder mi tiempo y hablarles de amor a ustedes. Yo lo que quiero es que usted pase de lo que es la letra a la experiencia y diga: pastor, de verdad yo por primera vez quiero experimentar ese amor que usted habla de Dios. Quiero sentir esa profundidad, la altura, la profundidad de su amor, la anchura, y quiero ser envuelto de ese amor que usted habla. Y quiero conocer ese amor de Cristo que usted está diciendo.
Eso es lo que Pablo pidió, que comprendan, que sean capaces de comprender juntos la anchura, la longitud de su amor que sobrepasa todo entendimiento. Por eso es que necesitamos revelación, porque el amor de Dios sobrepasa nuestro entendimiento. Si tú dices mi novio o mi esposa me ama, eso queda tan pequeño a la comprensión del amor de Dios, ¿verdad? Amén. Que es un amor incondicional, un amor perfecto. Así dice Juan, dice el perfecto amor de Dios. No hay imperfección, no hay nada. Es un amor perfecto. Él no te falla, es fiel. Y cuando te viene esa revelación, ahí es donde tú recibes. Amén. Ahora, yo voy a ir terminando. ¿Cuántos me dan? Regalan unos minutos más y les voy a hablar, por ejemplo, de los bloqueos espirituales, y les voy a decir qué es lo que viene a uno a desbloquear esa falta de revelación. Primero les voy a hablar acerca de Pedro. ¿Se recuerda usted de Simón Pedro? Cuando él les dijo: ¿y ustedes quiénes dicen que yo soy? Él quería escuchar el concepto de cada uno, y ahí se ve cada quien lo que ha experimentado en su vida. Dice: ¿y ustedes quién dicen que yo soy? Por ejemplo, si yo les preguntara a ustedes, para ustedes ¿quién es Jesús? O si un impío, un ateo te preguntara, para ti ¿qué es Jesús en tu vida? Tú tendrías que decir algo. No, pero no basta. Lo que significa para tu vida. Para Pablo, él podía decir en simples palabras: para mí el vivir es Cristo y el morir es mi ganancia. Para Pablo él podía decir: yo por el amor de Cristo lo he perdido todo y es basura para mí. Esas son palabras tremendas, que la revelación que él tenía del amor de Cristo, ¿no? Que por el amor de Cristo y la revelación que él tenía, él decía: yo lo he dejado todo. Y en la realidad lo dejó todo. ¿Viste cómo la revelación te cambia? No son palabras solamente. Bien, entonces vamos a ver a Pedro, y él les hace un examen a los discípulos. Vamos a ver, alumnos, ¿qué han aprendido? Para ustedes, ¿quién soy yo? Y algunos respondieron a lo lejos así: Señor, y para no ellos en primera persona sentirse humillados, dijeron: Señor, he oído el chisme ahí, que algunos dicen que tú eres Elías que ha resucitado, y otros que eres esto, lo otro, y empezaron a decir que eres un profeta, pues. Eso es lo que dicen los musulmanes, ¿verdad? Que es un profeta, ¿no? Oh, Jesús es un profeta, dice: alabado sea Allah por Jesús el profeta. No, Señor. Ahora vamos a ver la revelación de Pedro. Vamos a ver hasta dónde te ha llegado. Y entonces viene, y él esperó Pedro ahí, porque Pedro era así, ¿no? Imagínense, él era un pescador, pues no había estudiado, pero de repente sale y dice: Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús se le quedó viendo. Wow, muy bien, muchachito. Muy bien, muchachito. Y le dijo: Pedro, ¿sabías que eso no te lo reveló carne ni sangre? Es decir, no es algo aquí en tu cabeza, sino que mi Padre que está en los cielos te lo reveló. ¿Y sabes qué le dijo? Por esa revelación y esa confesión que han hecho, sobre esa roca fundamentaré mi iglesia. Por una revelación empezó la iglesia de Cristo, y sobre esa revelación, o sea, la iglesia no descansa sobre Pedro, el Papa, porque la palabra Pedro es una piedrecita, pero él estaba hablando sobre esta roca, estaba hablando de una gran roca. ¿Y cuál es esa roca?
Es Cristo. Pero ¿cuál es esa roca? La revelación que Dios le dio a Pedro. Tú eres el Cristo. Pero no eres cualquiera, eres el ungido, el enviado, el elegido de Dios, el único, el Hijo del Dios viviente. Wow, poderoso, ¿no? Bien, ahora voy a terminar, voy a aterrizar ya porque ya. Ok, termino. Wow, tengo tantas cosas que dar, pero ahora termino con esto. Uno, primero voy a hablar acerca de cómo recibir revelación. Primero es clame a Dios. Mire, Santiago dice: si alguno está falto de sabiduría, pídale a Dios. Y es la primera oración que te da una garantía, que es tanto que Santiago, como dice, pídele a Dios y Dios te la dará en abundancia. Te va a dar más de lo que le estás pidiendo, porque le estás pidiendo algo bueno. Ok, vamos a ver. Tenemos que orar pidiendo no sabiduría de este mundo, sino que sabiduría e inteligencia espiritual, que Dios nos alumbre los ojos del entendimiento. Y el siguiente es, les dije yo, los tratos divinos, cómo traen una revelación. Y otra es que estés en una iglesia donde recibas palabra de Dios ungida y revelada. Otra es, ahí recibes mucha revelación, es tener comunión íntima con las tres personas de la Trinidad divina. O sea, tener comunión. En la comunión es donde Él revela sus secretos, es donde Él te revela cosas que a otros no le revela. Eso es lo que dijimos. Amén. ¿Está conmigo en esta hora? ¿Por qué cuando dos personas entran en un cuarto y dicen vamos a juntos? Pues son esposos, cierran bien la puerta y ponen música para que nadie oiga lo que se dicen entre ellos, ¿no? Amén. Porque son cosas secretas. Ok. Otra es activar las funciones del espíritu y los sentidos espirituales. Amén. ¿Me están siguiendo en esta hora? Solo deme un minuto más y yo termino. Y aquí vamos ya a terminar. Dice activar las funciones del espíritu. Y esta es la más fuerte y poderosa, que usted tiene que entender, que el espíritu es, por decir así, Dios es, nosotros los seres humanos somos tripartitos. Dios nos hizo espíritu, alma y cuerpo. En el alma está el intelecto, o sea, están los pensamientos, y ahí están las emociones y la voluntad del hombre. Y en el espíritu nuestro, Dios ha puesto tres funciones, que si esas funciones no están activas, la gente solo viene a oír como un robot y no recibe nada. Porque cuando Dios te revela su palabra, no la revela a tu mente. No es que tú la vas a analizar y a racionalizar, sino que Él te habla a la función de tu espíritu, que es la intuición. Y la palabra intuición significa entender algo sin la necesidad de razonarlo. Solo por decirle eso, cuando el ángel se le aparece a María, vas a concebir por el Espíritu Santo. ¿Qué le dijo María? Sinceramente, era muy humana la mujer. Y le dijo: ¿y cómo será esto? Si se supone que solamente a través de la relación de un hombre y una mujer se puede concebir. ¿Cómo es eso que yo voy a quedar embarazada? ¿Qué es esto? ¿Cómo es esto? Explícamelo. Esa cosa es en la mente, pero en el espíritu tú puedes recibir cosas que están más allá de la comprensión humana. Las cosas del espíritu no se pueden entender. Los milagros, por ejemplo, que Dios puede resucitar a un muerto o sanar a un enfermo de cáncer. ¿Cómo? No me lo explico,
Pero yo no tengo que entender el milagro, tengo que aceptarlo y recibirlo. ¿Está conmigo en esta hora? Amén. No trate de entenderlo, porque entonces usted está deteniendo el milagro. Solo recíbalo y diga: no entiendo lo que el pastor dijo, pero yo ese milagro lo creo que Él me puede sanar. Amén. Diga conmigo, confiese, diga: Dios me puede sanar, Dios es sanador, Dios me puede sanar. Diga esa palabra. Amén. Amén. Aleluya. ¿Sabe usted que con la palabra de Dios usted puede sanarse en su cuerpo? ¿Sí? Hablando la palabra, sí. Entonces, declárela, diga conmigo: Jesús es mi sanador. Diga: y por sus llagas fui curado. O sea, no pregunte cómo sucede el milagro, sino que Dios lo hizo. No esté oyendo esos videos de gente: que ese es un farsante, dice que sana y no se sanó nada. No importa, aunque digan que aquel no se sanó y que eso fue un fraude, yo sí creo que Jesús hace milagros y Él sana y Él liberta. Amén. Porque yo tengo la revelación, no está en mi cabeza. A mí no me va a hacer cambiar nadie eso. Ahora, termino. Está también la comunión, como dije. Cuando cuando Dios se quiere comunicar contigo, no se comunica a tu alma, sino a tu espíritu. Esa es a través del espíritu es que uno se comunica con Dios. Por eso Jesús dijo: la carne es débil, pero el espíritu siempre estará dispuesto. Cuando no querían orar los discípulos, ¿verdad? El espíritu está dispuesto, la carne no quiere, porque el espíritu es con la cual se comunica Dios con nosotros. La conciencia no tanto se refiere al discernimiento del bien y el mal, sino a ser consciente de la realidad del mundo espiritual alrededor tuyo. Amén. ¿Qué tal si yo te digo en este momento: hermana, yo veo un ángel a la par tuya? Tú volteas a ver: yo no veo nada, hermano. Pero ¿qué si abre los ojos del espíritu? Como aquel criado que Eliseo dijo: Señor, abre los ojos a este. No ve. Y de repente vio ejércitos de ángeles. ¡Wow! No había visto eso, pastor. Entonces, pídele a Dios que mientras estás orando, tú puedas ver Dios, sus ángeles, puedas verle a Él sanando tu vida. Amén. Puedas ver a Dios obrando. Amén. En ese momento Dios está tocando con su mano a algún enfermo ahí en su asiento. En ese momento la mano de Dios se está poniendo sobre una persona en este momento, y siente sobre su espalda algo que le cayó sobre su vida, y es la mano de Dios que está sobre ti y te va a sanar en esta hora. Siento la presencia de Dios. Yo veo también ángeles aquí ministrando, porque Dios los ha enviado para confirmar esta palabra. Veo ángeles que están ministrando en este momento. Ellos llevan depósitos en sus manos y están depositando en ti un colirio en los ojos para que tú veas. Hay muchas personas que van a ver porque no veían antes en el mundo espiritual. No podían ver, no podían percibir lo que Dios tiene para sus vidas. Estaban ciegos. Caen los velos espirituales, todo prejuicio, todo embotamiento espiritual, toda dureza de corazón en ese momento. Y viene sobre tu vida nuevas revelaciones. Dios te quiere mostrar cosas grandes y ocultas que tú aún no conoces. Por favor, quiero ver esa hambre. Clame y diga: Señor, revélame, dame comprensión, dame entendimiento. Levante su mano y diga: Señor, abre mi entendimiento, abre mis ojos, Señor, internos. Abre mis ojos del espíritu, del entendimiento, para poder ver esas cosas. Señor, perdóname que he andado caminando en esta vida y me siento solo, cuando tú andas caminando a la par mía y no me doy cuenta. Señor, ayúdame, Señor, para poder entender que tú estás vivo, tú estás aquí, nunca me has dejado. Estás caminando conmigo en todo lugar. Señor, ayúdame a experimentar. Señor, me he cansado de la religión y solo de palabra y palabra, pero yo quiero sentir, yo quiero experimentar ese fuego, Señor, como esos discípulos que sentían un fuego que ardía
ardilla dentro de ellos. Yo quiero sentir ese fuego dentro de mí, Señor, que tú estás confirmando que estás conmigo, que tu presencia está aquí conmigo, Señor. Quiero sentir tu amor que está cayendo sobre mí, cae sobre mi vida, Señor. Una ola de amor que está, Señor, viniendo sobre mi vida en esta hora. Necesito tu amor, necesito saber que tú me amas, Señor. Afírmame en tu amor. Aleluya. Revélale, se decía Pablo, revélale a este pueblo, Señor, que tú los amas, pero que ellos lo sientan, lo reciban, lo experimenten, que puedan vivir ese amor y que te conozcan como un padre, Señor. Abraza a tus hijos, Señor, a tus pequeños tú les revelaste, Señor. A esos pequeños, a esos niños, revélate, revélate en esta hora, oh Dios, en el nombre de Jesús. Escondiste las cosas de los sabios, de los entendidos, y se las revelaste a estos pequeñitos, a estos niños, a estos hijos tuyos, Señor. Revélate como Padre y que ellos se sientan como un niño abrazado por su Padre. Cierre sus ojos, por favor, que estoy ministrando seriamente. Estoy hablando de que en este momento el amor del Padre, el Padre te va a abrazar. El Padre te va a abrazar y tu abrazo te va a sanar. Recibe el beso de Dios, recibe el abrazo del Padre, recibe el abrazo sanador del Padre en tu vida. Oh mujer, tú hombre que estás ahí, tú has andado mendigando y buscando quien te ame, pero tu Padre en este momento te abraza. Aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Hace poquito estaba sentada mi esposa trabajando ahí en la computadora y yo le fui a dar un abrazo porque el Señor me estaba diciendo: abrázala. Y dice, el Señor me dijo, el papá de ella la abrazaba mucho así. Ella necesita tu amor. Y tú no puedes vivir sin el amor y las caricias de Dios. Aleluya. Gracias. Echo fuera todo espíritu de estupor, toda fortaleza mental, Señor, toda ceguera espiritual y velos del corazón de religiosidad que caigan en este momento. Todo entendimiento que está embotado, que ha perdido la agudeza, que no pueden percibir, Señor, su mente se ha vuelto muy lenta para entender la realidad de tu presencia. En este momento haz sensible los corazones a tu presencia, Padre, en el nombre de Jesús. Aleluya. Deja la letra por un momento, no seas solo religioso, experimenta a Dios. Aleluya. Experimenta a Dios, recibe su amor. Gracias. Recibe su amor en esta hora. Vamos, pídele hoy y dile: Señor, revélame al Padre. Necesito tener la revelación de verte a ti como un Padre y que yo me sienta un hijo. Yo quiero sentirme tu hijo. Abrázame, Señor. Abraza a tus hijos. Derrama tu amor. Cuando Pablo decía: derrama, que se derrame el amor de Dios en sus corazones, estaba hablando de una realidad que usted no solamente debe ver, sentir como una palabra, sino experimentar un derramar, una lluvia de amor hacia su vida. Que eso es lo que Pablo dice. Si la revelación no ha llegado, usted va a salir frío de este lugar y seco, porque no ha experimentado el amor de Dios. El amor de Dios te va a quitar hasta los vicios. El amor de Dios te va a romper toda atadura y te va a hacer hasta considerar basura aquello que ahora estás valorando, porque no has experimentado el amor
en esa dimensión que Pablo está hablando, del amor de Cristo. Recíbelo. Que no te cuenten, recíbelo, experiméntalo por revelación. Aleluya. Esa es la diferencia del conocimiento y la revelación. La revelación se siente, se experimenta, te impacta, te transforma, la vives, es tuya, te pertenece, nadie te la puede quitar. Aleluya. Gracias, Señor, gracias por tu presencia. Gracias. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Reciba. Mira, hay alguien me decía, yo fui a esa iglesia pero no hubo palabra. Mira, y ya mucha palabra recibiste. Experiméntalo. Experimenta. Es un tiempo de ministración. Gracias, gracias.